Hola, bueno, el día de hoy quiero hablar sobre si verdaderamente estamos con Dios o estamos en contra de Él. Si verdaderamente estamos en su presencia o lo estamos aborreciendo. Antes de empezar a hablar bíblicamente, a leer partes de la Biblia que nos pueden hablar sobre esto, me gustaría analizar el contexto actual de muchos jóvenes y de muchas generaciones, no solo la mía, sino otras, y las que vienen precisamente. Quiero preguntar, ¿cuántos verdaderamente han escuchado alguna vez en su vida o incluso lo han dicho? Yo creo en Dios a mi manera. Me da tristeza cuando yo escucho a las personas hablando así. ¿Por qué? Porque solo hay un camino. El Dios bíblico es Jesucristo. La Biblia dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Me da mucha tristeza cuando personas agarran la Biblia, la sacan de contexto, agarran versículos para justificar sus actos, agarran la Biblia ignorando los 66 libros y agarrando solo un pedazo y formando una falsa doctrina sobre Dios. Incluso hay personas que han disfrazado o han pintado a Dios como un Dios hippie de puro amor y paz. Y aunque Dios es amor y Él es el príncipe de paz, se me hace una falta de respeto minimizar o encerrar a Dios en esas dos características, cuando Él tiene muchísimas características. Es un insulto a su grandeza y a su magnificencia. Entonces, cuando tú dices yo creo en Dios a mi manera, en realidad te estás engañando a ti mismo. Lo siento mucho si te lo digo, pero te estás engañando a ti mismo. Y porque te amo te lo tengo que decir. Porque solo hay un camino y es Él, y a través de Él y sus palabras y sus dichos son verdad. Si tú alteras lo que está escrito, fabricándote un Dios conforme a tus propios deseos, por no decir a lo que te convenga, tú te estás engañando a ti mismo. A la vez también me da mucha tristeza ver a cristianos o que se dicen cristianos que para agradar a los hombres tratan de ocultar su fe o bien manipular esa fe o versículos bíblicos para que sea más atractivo para sus amigos o sus 10 amigos, tratando de mezclar el evangelio con el humanismo, y es un insulto a la palabra de Dios. Están blasfemando contra la palabra de Dios, ya que sus dichos son verdad y ni una tilde pasará de su palabra. Dice la Biblia que cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no van a pasar. Y mucha gente ha tratado de suavizar el evangelio o hacerlo más atractivo a la vista de los hombres, porque mucha gente lo consideran anticuado. La Biblia es la verdad, sea aceptada o no sea aceptada, Cristo es Dios. Y aunque ellos lo quieran negar, hay muchísimas evidencias verdaderas sobre la existencia de Dios, que mucha gente por ignorancia o porque verdaderamente leen lo que leen en blogs de internet o lo que les dice cierta persona, incluso libros sin ninguna verdad teológica o una suficiente irresponsable testimonio. Un ejemplo de ellos es el libro de Dan Brown, El Código Da Vinci, que toma tonterías escritas de evangelios apócrifos que fueron escritos muchos siglos después de Cristo, en un tiempo muy distante de cuando fue escrito los primeros evangelios canónicos. Y me da tristeza ver cómo las personas han mezclado a Dios con el humanismo. Dios no es el Dios que tú te fabricas. El Dios que yo conozco, el Dios que yo amo, en el cual yo creo, es el Dios que está en la Biblia. Un Dios de verdad, eterno, que con muchísimas características que no me bastaría un simple video para explicarles. Ahora, empezando a hablar, me gustaría hablar de un versículo de Éxodo, en el capítulo 32, en el versículo 26. Relata el libro de Éxodo, dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová?, preguntaba. Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y esa parte, ese pequeño versículo, me gustaría hablarlo para muchas personas. ¿Quién verdaderamente está con Dios? Deberíamos ser como ellos. Cuando al el anuncio, verdaderamente dijeron: aquí estamos. Y es lo que deberíamos de pensar: ¿verdaderamente estás con Dios? Muchas veces en la vida creemos que como les dije, la falsa creencia de yo creo en Dios a mi manera. Y cuando se trata de defender tu fe y hacer apologética, les da miedo. Aquí vemos
actos de valentía verdaderos. De valentía no estoy hablando de valentía de ve e insulta a tu hermano o contiende con la Biblia pero para faltar al respeto. No, yo no estoy incitando eso. Yo estoy hablando de defender la verdad. ¿Cuál es la mejor arma para derribar la mentira? Pues hablar con la verdad. ¿Cuál es la mejor arma para que las tinieblas o la oscuridad dejen de habitar? Pues la luz. Y la luz del Evangelio de la gloria de Cristo es lo que tiene que resplandecer en el corazón de los hombres. También me gustaría citar un versículo que se encuentra en Judas, en el único capítulo que se encuentra. En el versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenían de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos ver en la actualidad. Muchas veces me da tristeza cuando veo hermanos que se dicen cristianos, que dice cuando se trata de defender la fe o dar argumentos a favor de tu fe, cuando te dicen o se burlan de tu fe y tienes que presentar apologética sobre tu fe, las personas dicen: es que la Biblia no es para contender, contradiciendo lo que dice la Biblia. Hay algo que se llama apologética. Yo no estoy diciendo que por eso vayas e insultes a tu hermano o le faltes el respeto. No, la apologética se hace con mansedumbre, pero siempre defendiendo la verdad, nunca dejando tu brazo torcer para aceptar una falsa doctrina, una falsa mentira. Entonces me da tristeza cuando escucho personas así, porque verdaderamente tú tienes que dar, como dice 1 Pedro 3:15, defensa de tu fe, el principio de la apologética. Y muchas personas les da temor porque ignoran las escrituras, porque precisamente ellos debido a falsos maestros, se ha suavizado el evangelio de tal manera que han menospreciado las escrituras por decir eso es mucha religión, o decir que la Biblia es algo antiguo y anticuado, ignorando que Cristo es el Logos de Dios, la palabra hecha carne, y el que rechaza sus palabras no es de él. Por eso el título de mi video es: ¿estás con Dios o estás en su contra? Y muchas veces, como lo decía, en la actualidad vemos falsos maestros sacando la mala llamada doctrina de la hipergracia, diciendo que porque ya eres salvo prácticamente tienes una licencia para pecar porque ya eres salvo. Y aunque la salvación no es por obras, es por gracia, bendita y sublime gracia, para que nadie se gloríe. Las obras no son, como también algunas personas creen, que porque el hecho de que eres cristiano casi ya te están exigiendo los 10 mandamientos. Y no, si fallamos, todo creyente falla, pero no nos contentamos con el pecado. De la misma manera, no somos como los cerdos que se revuelcan en sus pecados en el lodo. Nosotros no nos revolcamos en ellos, sino que día a día, a través de la obra del Espíritu Santo, somos transformados. Pero debemos de entender que las obras no son un requisito para nuestra salvación, pero sí son una evidencia de que hemos sido salvados, una verdadera evidencia. No estoy diciendo que seremos perfectos, pero día a día se va a ir viendo los frutos dignos de verdadero arrepentimiento, verdadero amor y pasión respecto a Dios. Entonces no se dejen engañar por el falso libertinaje, por las doctrinas del antropocentrismo, por el humanismo que le quita la gloria a Dios para darle la gloria a los hombres, por el evangelio de la prosperidad, que es un cáncer verdaderamente, que ha venido a la iglesia de Cristo o se ha infiltrado con falsos maestros, creyendo que la vida cristiana es una vida para vivir mejor. Bien dice mi pastor, y es algo que le admiro, dice: cuando yo les predico, yo no les predico el pare de sufrir, sino aprenda a sufrir con Cristo. Y es una verdadera verdad bíblica, porque Él dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él venció el mundo. Entonces yo quiero exhortarlos a todos ustedes a que verdaderamente no se avergüencen del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No se avergüencen, predíquenlo a toda criatura, pero no lo tuerzan. Y así como hay personas que verdaderamente predican el evangelio de Dios de una manera correcta y conforme a las escrituras, con la sana doctrina que habla la Biblia, también hay gente que tuerce el evangelio.
Hay gente que tuerce las escrituras y engañan a muchos, de la misma manera que Satanás torció las escrituras citando el Salmo 91 en el desierto. No se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. Todo llévenlo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios verdaderamente lo dice contextualmente y tiene el sentido de lo que está hablando esa persona. Es una doctrina, es una verdad bíblica. Pero si esas enseñanzas contradicen a las escrituras, deséchenlo, no hagan caso, huyan de ello. Entonces yo quiero exhortar a todos ustedes, hermanos, a que verdaderamente la palabra de Dios sea una lámpara a sus pies, una lumbrera a su camino, que sea la palabra de Dios las que guíe sus vidas, pero claro, no por simple conocimiento, porque si lo haces por puro conocimiento te vas a envanecer en tus razonamientos, no, que sea acompañado de una sumisión verdadera a través de Jesucristo, una humildad de corazón. Estudia las Escrituras no para ser más sabio, sino para conocer más a Jesús. Y entre más tiempo pases en esa comunión verdadera con Cristo, tú más te vas a parecer a tu Padre. La iglesia tiene que estar cerca del esposo, de la misma manera que los novios, entre más tiempo pasan juntos, más se parecen o comienzan a imitar ciertas prácticas así o ciertas costumbres o ciertas características de la otra persona. Así la iglesia, el cuerpo de Cristo, debería tener comunión con el esposo, con Jesucristo, con nuestro Dios, para parecernos cada vez y reflejar la imagen de Cristo cada día de nuestras vidas, en palabra y en hecho. Bendiciones a todos.